Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya comenzamos aquí en la Utopía Rápida por radionumancia.com. Es el programa 68 y siendo el programa 68 como que el 68 por lo menos en México trae algunos recuerdos buenos para algunos, medio, ¿cómo le podemos decir? Traumáticos para otros. No es fácil. El movimiento del 68 marcó a esta sociedad mexicana. Yo digo que para bien, porque después de una larga serie de movimientos sociales, los médicos, los ferrocarrileros, los trabajadores tranviarios en la Ciudad de México y algunos otros más, pues el movimiento estudiantil del 68 protestó contra esa sociedad autoritaria que teníamos y que seguimos teniendo en parte, pero ya no en el mismo talante. Quizás evolucionó o se convirtió en otra cosa, mutó, así como está mutando este programa que estamos también en vivo transmitiendo por Facebook. No me dijeron si no me hubiera venido con una nariz de payaso o unos pelos verdes o algo por el estilo, pero bueno, para la próxima vez a ver qué se me ocurre, ¿no? 3 de febrero del 2017, aniversario de nuestra Constitución. Dentro de 2 días, por ahí del domingo, va a estar aquí el que cobra como presidente de la República, haciéndole homenaje a una carta magna, una constitución que se han encargado de destazar, igual que nuestro estado de bienestar y nuestras instituciones sociales. Pero bueno, es parte del ritual. Se tendrán programados más actos aquí en Querétaro, pero dicen que por cuestiones de austeridad pues se los van a llevar al Senado en la Ciudad de México. Y en parte, pues qué bueno, porque si es un ritual, ya no es algo que tenga fondo, ya no es una ceremonia que de veras reivindique las demandas sociales de la Revolución Mexicana, esa revolución que costó una buena cantidad de muertos. Algunos todavía dicen que 1 millón, otros dicen que no fueron tantos, que fueron menos, independientemente de los que hayan sido, fueron bastantitos. Y un país que tenía demandas sociales que precisamente quedaron en esta Constitución, que es algo que se le reconoce a nivel internacional. Pocas constituciones del mundo, si no es que prácticamente ninguna parte de la mexicana, tiene los derechos sociales que sí tenemos, por lo menos plasmados en escrito aquí. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho al salario, el derecho a un empleo, todos ese tipo de derechos que en otras latitudes, digamos que ni siquiera se ponen por escrito porque en teoría o se dan por hecho o no entran dentro de su modelo de país. Entonces, programa 68, ya no creía haber llegado, que fuéramos a llegar pues a un programa de este número. Señal que el cuerpo aguanta y el cerebro todavía da algo de sí. Bueno, vamos con alguna especie como de resumen, como de editorial para este día 3 de febrero. Y un tema que ha estado llamando la atención y que ha sido poco estudiado con todo y que ya tiene tiempo que anda por allí rondando entre los círculos de estudio de las redes sociales, de las teorías de la comunicación. Esta es una cita textual de Umberto Eco, este semiólogo italiano que murió hace poco, y dice más o menos, no dice más o menos, sí dice exactamente así: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Esa cita, que les digo que es de Umberto Eco, ¿es cierta o es un invento mío para convencer a quien nos esté escuchando del resto de mis argumentos? Si la dejo como está, cualquiera puede dudar y tomarse el tiempo de investigar. Si le agrego la fuente de donde salió,
y resulta verificable, entonces la podemos tomar como verdadera. Para salir de dudas, puedo dirigir a nuestros escuchas al discurso dado por el genial semiólogo italiano al recibir un reconocimiento académico en comunicación y cultura de los medios, en el aula magna de la Universidad de Torino, y fue reseñado este evento en el diario La Estampa del 10 de junio del 2015. Si la quiere más fácil, use su navegador y póngale allí cualquiera de estos datos, ya sea el reconocimiento, el nombre del reconocimiento, comunicación y cultura de los medios, o póngale Universidad de Torino y Umberto Eco, o póngale diario La Estampa del 10 de junio del 2015. Y eso para irnos a la fuente original, porque la misma cita esta que les leí aparece en múltiples textos posteriores traducidos a diferentes idiomas. Con eso cualquiera puede tener la tranquilidad de que se dijo lo que se escribe o lo que se mencionó, que lo dijo quien se acredita y hasta saber el contexto del comentario. Así no hay engaño. Pero vamos al contenido. Umberto Eco advertía uno de los peores efectos que tienen las redes sociales. Cualquiera se siente con el derecho de decir cualquier tontería sobre cualquier tema y poner su ignorante opinión a la misma altura de los conocedores del mismo. Como si el simple hecho de poderlo hacer diera la misma autoridad y conocimiento a quien sea, y eso no es cierto. No hay magia. Las redes sociales no nos hacen más inteligentes por el simple hecho de poder opinar sin consecuencias, sin aportar ningún dato duro, sin apegarnos a ninguna regla. Hasta las de ortografía están ausentes. Pero creemos que nos empoderan, que nos ponen en el mismo nivel de sabiduría o conocimiento, y hasta más de quienes llevan años investigando, conociendo, reflexionando. La ignorancia masiva como sinónimo de sabiduría instantánea democratizada. Otra cita de Umberto Eco. Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo. Si sabes que estás leyendo un periódico como El País, La República, El Corriere della Sera, puedes pensar que existe un cierto control de la noticia y te fías. En cambio, si lees periódico como aquellos ingleses de la tarde, sensacionalistas, pues no te fías. Con Internet ocurre al contrario. Te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Piense tan solo en el éxito que tiene en Internet cualquier página web que hable de complots o que se inventen historias absurdas. Tienen un increíble seguimiento de navegadores y de personas importantes que se las toman en serio. Hasta aquí la cita. Pero la cosa se complica cuando a sabiendas se utilizan mentiras para engañar, para sustituir la verdad, no como acto recreativo, sino para manipular y sacar ventaja del desconocimiento ajeno. Ralph Kiss inventa el término posverdad en el 2004 y publica un libro acerca del mismo. Posverdad es elegida por el prestigiado diccionario Oxford de la lengua inglesa como la palabra del año 2016 y la define así. Es cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. El filósofo A.C. Grayling lo desarrolla un poco más. Él dice que todo el fenómeno de la posverdad es sobre mi opinión vale más que los hechos. Y ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión. Todo lo que necesitas ahora es un iPhone, una tableta o lo que sea. Y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí y no a mis ideas. Lograr articular una forma de ponerte en primera fila y lograr ser visto te convierte en una especie de celebridad. En las redes sociales, la posverdad está definida en última instancia por la cantidad de likes o me gusta, o las veces que una supuesta noticia o comentario u opinión logra atraer o ser compartido, no por el apego a hechos o datos concretos. Lo peor es que las mismas redes sociales provocan ese fenómeno al sugerir temas o supuestas fuentes de información semejantes a las que los usuarios están siguiendo o marcando las tendencias, los famosos trending topics, que hay que seguir en ese momento. Y así se convierten en fabricantes de posverdades. Metidos en este rollo, si alguien quiere envolverse en la bandera nacional para presumir su nacionalismo, y lo pueden hacer en Facebook,
cantar el himno nacional en un estadio, yo no sé por qué lo hacen, pero bueno, hacer llamados a la unidad sin saber alrededor de qué o de quién, olvidarse de los continuados y profundos agravios de una casta política corrupta y hacer como si no hubiera pasado nada con tal de enfrentar al temible enemigo exterior, que lo haga. Yo prefiero creer, por lo que he visto, que el verdadero problema de México, y esto lo dice San Juana Martínez en un artículo del 30 de enero, no es el muro ni Donald Trump, es la crisis económica que padecemos, el aumento indiscriminado de precios, los minisalarios, los empresarios hambreadores y saqueadores que no pagan impuestos, los gasolinazos, la nefasta reforma energética de Peña Nieto, los casi 200,000 muertos por la supuesta guerra contra las drogas, los 300,000 desaparecidos, los 30 exgobernadores corruptos e impunes que se robaron miles de millones de pesos del erario y andan tan campantes, la inoperancia del nuevo sistema de justicia penal, el Estado fallido, los 400 multimillonarios mexicanos frente a los 75 millones de pobres, las multinacionales canadienses mineras que siguen masacrando nuestra tierra y nuestros pueblos, el fracking, los crímenes de Estado cometidos por el Estado y por el Ejército y la Marina. Y aquí lo dejamos en puntos suspensivos, puestos por la misma San Juana Martínez en su texto titulado Mexicanos a sacar la casta. Con otras partes del mismo no coincido, pero sí en que nuestro problema principal es interno. No es el cupetudo del norte. Y aquí está un primer listado de temas a resolver y hay que hacerlo. Pues esta sería una primera intervención de algunos de los temas que están ahorita en el candelero político, algunos muy importantes, que creo que más o menos escogí los más importantes, no me fui con los trending topics, ni me fui con lo más escandaloso de la semana, ni nada por el estilo. Entonces, pues así estamos y vamos a una primera pausa musical para quitarnos este mal sabor de boca. Obviamente la pausa musical no aparece en Facebook, pero regresamos en un ratito, no se preocupen. Estamos de regreso aquí en Radio Numancia, la Utopía de Arrábida. Con esto del video se me olvidó presentarme. Soy Joaquín Córdoba en el micrófono y en los controles está Frauque y por ahí anda de duende malévolo Abraham Pérez Tenorio, que es el que generalmente nos acompaña, pero bueno, ahí anda. ¿Qué sabe qué esté haciendo? Pero ahí anda, ¿no? Bueno, ya mencioné el artículo de San Juana Martínez, que les leí un pedacito hace unos momentos. Pues vamos a terminarlo de una vez para ver qué es lo que dice San Juana Martínez respecto a este asunto de mexicanos a sacar la casta. Enumerar los problemas de México sería tan largo que necesitaríamos una veintena de páginas. Son tantos, son muchos y ninguno parece tener solución mientras seamos gobernados por una pandilla de políticos infames, enriquecidos, multimillonarios, mientras seamos gobernados por la alta burocracia con sus espectaculares sueldos, sus prebendas, sus vales de gasolina y sus beneficios personales. Insisto, Donald Trump no es el problema. Donald Trump y su gobierno son problema de Estados Unidos. Él se encargará de llevar a la ruina a su país y prescinde de los mexicanos, de los afroamericanos, de los mexicanos y de todo aquel que no forme parte de la supremacía de la raza pura. Donald Trump es problema de los estadounidenses, no nuestro. Más que preocuparnos por el muro que amenaza con construir, por el aumento del impuesto fronterizo, el incremento en los aranceles, las deportaciones, su racismo y xenofobia, su odio a México y a los mexicanos, vamos a ocuparnos de lo nuestro, de nuestros problemas, de nuestros restos, de nuestras virtudes y aciertos para crecer. Mexicanos de aquí y de allá, es hora de sacar la casta, de mostrar nuestra dignidad y grandeza. México es mucho, ni Trump ni nadie podrá disminuir su capacidad de salir adelante, porque los mexicanos no lo vamos a permitir. Porque es hora de elevar el orgullo y reivindicar nuestras riquezas, nuestros talentos y bondades. México es un gran país que ha tenido épocas peores que esta y ha salido adelante.
Por eso, con Trump o sin Trump, los mexicanos saldremos fortalecidos. Todo depende de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra lucha. Necesitamos dejar el sillón de confort. Es tiempo de sacar la honra, el optimismo. Antes que nada, este mundo se rige por la reciprocidad. Si Trump no quiere productos mexicanos, pues nosotros no consumamos productos americanos. Así de sencillo, hagamos boicot a los productos del vecino país, a sus marcas, a sus tiendas, a sus coches, su ropa, todo, igual que él lo está haciendo con todo lo mexicano. Tengamos el valor civil de devolver con la misma moneda del boicot. Si nuestro gobierno encabezado por Peña Nieto no tiene el valor de enfrentar la embestida de Trump, nosotros como ciudadanos estamos obligados a no permitir más afrentas. Que se sienta nuestra ausencia, que vea que la riqueza de Estados Unidos es precisamente el multiculturalismo, los migrantes y en especial los mexicanos que han ayudado a construir la grandeza de USA. A nuestros compatriotas del otro lado solo les puedo decir que aquí está su país esperándolos para volver a luchar, que de aquí son y aquí están sus raíces y su gente, que aquí encontrarán la mano ayuda de sus familiares, de sus amigos, la solidaridad tan escasa en Estados Unidos. Aquí es una actitud más frecuente, donde come uno, comen dos, aunque sean tortillas y frijoles. Y la verdad, si no los quieren allá, ni modo, ellos se lo pierden. Seamos sinceros, a fuerza ni los zapatos entran. Y sobre el muro, sinceramente, tenemos problemas más apremiantes que la barda esa que en parte ya existe. Nuestro problema más grande es nuestra economía. Sigamos luchando contra el gasolinazo para obligar al gobierno de Peña Nieto a dar marcha atrás. Sigamos luchando por el incremento a los salarios, un incremento real que contemple el 80% de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Sigamos luchando exhibiendo a los funcionarios y políticos corruptos. Sigamos exigiendo la renuncia de Peña Nieto, el enjuiciamiento a los miembros de su gobierno que han incurrido en enriquecimiento ilícito, incluida la primera dama. En lugar de preocuparnos por el muro, ocupémonos de nuestros problemas, como por ejemplo exigir que los más de 20 gobernadores corruptos vayan a la cárcel y devuelvan lo robado. Los muros han existido durante toda la historia de la humanidad y no han acabado con la civilización ni con los seres humanos. El muro es el símbolo de la ignominia y es la prueba contundente de un gobierno fascista. Peor para ellos, nosotros a lo nuestro. No nos distraigamos de nuestro verdadero objetivo, cambiar a México, disminuir la pobreza, mejorar el nivel de vida de los mexicanos, construir un país próspero, buscar mejores gobiernos, combatir la corrupción y la impunidad. Este 5 de febrero cumplamos el reto. Ningún mexicano pase la frontera estadounidense ni vaya de shopping. Ningún mexicano viaje a Estados Unidos. Hagamos realidad la película de mi querido Sergio Arau, Un día sin mexicanos. ¿Qué será de los estadounidenses sin mexicanos? Pronto lo sabremos. Participemos en todo tipo de boicots, individual y colectivamente. Tomemos acción contra el embate de Trump de la mejor manera, positivamente, orgullosamente, siendo mexicanos. Más mexicanos que nunca. Trump destruirá su propio país. El problema de Trump es de los ciudadanos estadounidenses. No nos dejemos llevar por la cortina de humo del muro y de Trump, porque eso beneficia a la pandilla que nos gobierna. No bajemos la guardia ni el nivel de protesta y boicot. Mexicanos, es hora de sacar la casta, de elevar el patriotismo, de mostrar nuestro orgullo nacional. Es hora de mirar hacia adentro, de ocuparnos y comprometernos para resolver nuestros problemas. Inundemos todo con nuestra bandera, va por México y por los mexicanos. Como les decía antes de la pausa, con algunas cosas sí estoy de acuerdo con San Juana Martínez. El problema de nosotros es el interno, es el problema económico, son los feminicidios, son los gobernadores rateros, y no nada más los gobernadores, a todo nivel hay funcionarios que llegan nada más a ver qué sacan. Pero no nos podemos poner en el plan de decir que vamos a boicotear los productos de otro país, porque sería responder con la misma moneda y porque además nuestra capacidad de consumo, nuestra capacidad de compra de estos productos, pues no es así como para presumir, ¿sí? En el programa anterior veíamos algunos
algunas ideas de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco que murió hace mes y medio, el creador de la teoría de este mundo líquido, que decía que precisamente la intención de los tratados de libre comercio, y mencionaba específicamente el TLC de América del Norte, era que un país aportara la mano de obra barata y los otros dos se beneficiaran de eso, porque eran los que iban a consumir lo que ese país de mano de obra barata y muy controlada iba a producir. Se trataba de bajar los precios de los productos para que los países consumidores consumieran más, no para que el país que da la mano de obra barata consumiera más. Porque aquí, y gracias al neoliberalismo, entre más se trabaje, más pobre es. Entonces, eso de creer que nuestra capacidad de consumo es equivalente al de Estados Unidos o Canadá y que les va a doler que no consumamos sus mercancías, está medio difícil, ¿no? Nada más, el día de ayer alguien me platicaba que las plantas de Nissan que hay en Aguascalientes producen 22 automóviles cada minuto. Nuestro país no tiene la capacidad para lograr que alguien o que todos los mexicanos consumamos o compremos 22 automóviles cada minuto. La mayoría son para exportación y la mayoría se van a Estados Unidos y Canadá. Y alguno que otro se quedará por aquí, pero igualar esa capacidad de consumo, no. Sí tenemos capacidad de producción y eso es lo que quizás habría que aprovechar. Eso es lo que habría que pelear: salarios justos, jornadas de trabajo cada vez más, ¿cómo le podríamos llamar? Pues cada vez más cortas, producto de la tecnologización. En algunos países ya están bajando las jornadas de trabajo. Lo veíamos, no sé, hace 6 meses en el caso de Uruguay con el señor José Mujica, que él decía que aprovechando precisamente la productividad de los uruguayos y que no necesitaban trabajar tanto, había establecido que la jornada de trabajo sería de 6 horas al día y no de 8, precisamente para que esas horas liberadas fueran destinadas a los chavos, los muchachos que se incorporaban a este mercado de trabajo y estaban en el desempleo. Y él mismo se lamentaba y se burlaba y decía: qué raros somos los uruguayos, en lugar de aprovechar esas 2 horas extras para ir a la casa, convivir con la familia, llevarla al cine, alguna diversión, irnos de vacaciones. No, ahora tenemos 2 plazas y trabajamos 12 horas al día. Ganamos más, pero no tenemos una familia con quien disfrutarla, porque llegamos tan cansados de trabajar 12 horas al día que lo menos que queremos es que nos molesten. Pero no es cuestión de los uruguayos nada más. Así somos todos en este mundo neoliberal. Si usted de veras quiere hacer algo en un mundo globalizado, no se quede nada más en las fronteras de su comunidad, de su pueblo. Haga lo que pueda en su ciudad, haga lo que pueda con esta solidaridad que ha sufrido los embates de este sistema rudamente capitalista, y además hágase solidario con causas internacionales. Si por ahí de veras quiere participar en alguna causa que no sea boicot propiamente, puede dar parte de sus ingresos a alguna asociación internacional como Amnistía Internacional, como Greenpeace, como Médicos Sin Fronteras, como Save the Children, como tantas que hay que están atacando problemas globales, que están atacando problemas en todo el mundo, en donde más se necesita, y los mexicanos no somos nada solidarios con ello, a pesar de que todavía los donativos para ese tipo de organizaciones son deducibles de impuestos. Pero aunque no lo fueran, si de veras fuéramos solidarios con los demás países, con esa tradición mexicana de asilo, de ayuda y demás, que tanto nos honró hasta la llegada del salinismo, pues habría que participar también de otra manera. Vámonos con Peter Gabriel, esa es la música de
de este programa. Si la quiere oír, los puede rápido cambiarle a radionumancia.com. Y si no, nos vemos en 5 minutos aquí en Facebook. Aquí en Radio Numancia, la Utopía de Arrábida, Joaquín Córdoba en el micrófono. Según la parafernalia tecnológica que tengo aquí a la mano, son las 6:37 y estamos a 23 grados centígrados. Debe ser la temperatura nominal porque con el vientecito se siente más baja la temperatura. De hecho, el día de ayer estuvo particularmente frío y hoy también. Todavía a las 10, 11 de la mañana se sentía el viento típico de invierno. Y ya en febrero parece que este rollo del cambio climático no nada más nos desfasa temporalmente, sino que también nos toma por sorpresa, porque a mediodía, dentro de los automóviles en esta atestada ciudad de Querétaro, pues la temperatura era muy superior a estos 20 y tantos grados centígrados que dicen los termómetros. Algunos de los temas que son así como obsesión de este programa es el tema educativo. Ya que mencionamos Humberto Eco, pues vamos a aprovecharlo. Humberto Eco, además de ser uno de los intelectuales más respetados en el mundo, no nada más en Europa y en Italia, también fue profesor, igual que Fernando Sabateri, igual que muchos de los grandes pensadores, Zygmunt Bauman, por ejemplo, que durante prácticamente 2/3 de su vida se la pasó en las universidades dando clases, además de producir teoría y de escribir libros. Y resulta que esto de la docencia se presta mucho para desarrollar el intelecto a aquellos que les interesa. A los que no, se quedan igual que algunos alumnos, pues medio retrasados por siempre y para siempre, ¿no? Humberto Eco hace algún tiempo escribió una experiencia, dicen, en la luz de artículos sobre el matonismo en la escuela. Este es alguien que está hablando sobre lo que sucede en las escuelas de repente con esta violencia que se cuela y que queremos detener con tonterías como operativos Mochila Segura, que además de que no duran mucho tiempo, porque o las escuelas se dedican a esculcar a los niños o a dar clases, son nada más para taparle el ojo a las críticas instantáneas que se dan en las redes sociales, ¿no? He leído un episodio que dentro de la esfera de la violencia no definiría precisamente al máximo de la impertinencia, pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: disculpe, pero en la época de internet, ¿usted para qué sirve? El estudiante decía una verdad a medias, que entre otros los mismos profesores dicen desde hace por lo menos 20 años, y es que antes la escuela debía transmitir por cierta formación, pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la guerra de los 30 años en la secundaria. Con la aparición, no digo de internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar. De pequeño mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal. Tenía una idea imprecisa de Dresde y solo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un Tyrannosaurus Rex, y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre los osos, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madre, pero las ha escuchado nombrar. Mientras que en mi época de eso no hablaba siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores? He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias porque ante todo un docente, además de informar, debe formar.
Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero ¿por qué algo ocurre siempre ahí desde la época de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia? Es algo que solo lo puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta, que es un programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad, es la escuela quien debe discutir Porta a Porta, o todos los programas de televisión que tenemos y que nos inundan constantemente. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en que los transmiten y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en diarios, revistas y televisión. Y además hace falta verificar la información que transmiten los medios. Por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés que cada uno cree haber aprendido de la televisión? Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba, porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría. Es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados que circulan de manera casual y desordenada cada día en diversos medios. Que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de algún gobernante. El estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la gran madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los 30 años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Por cierto, se encontró uno de quién sabe cuántos millones de caracteres. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante, que Internet le dice casi todo, salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información. Almacenar nueva información cuando se tiene buena memoria es algo de lo que todo el mundo es capaz, pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente, aunque sea mal, y los autodidactas, aunque sean geniales. El problema dramático es que, por cierto, a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber, pero por lo menos sabe que debería saberlo, y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledonias, pero no la relación sistemática entre estas dos nociones. El sentido de esa relación solo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo, tendrá que equiparse para hacerlo. Si no es así, las 3 I de Internet, inglés e instrucción, seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo. Esta es la opinión de Umberto Eco sobre lo que debería de hacer la escuela. Debería no dar tanta información porque la información ya está a la mano. Manuel Castells, un español también especializado en este tipo de cosas, decía que en algún momento sus estudiantes de la universidad los había puesto a investigar qué tanta información había en Internet y encontraron que el 80% de los conocimientos desarrollados por nuestra especie humana se podían encontrar en Internet, el 80%. Entonces el problema no era de información, el problema era de saber seleccionar primero las fuentes más confiables, las más actualizadas, y el poder recorrer los pasos de una noción nueva hacia atrás para saber cómo se había desarrollado. Encontrar cuáles eran
información falsa o información pobremente sustentada, y en algún momento cuestionarla, reflexionar sobre eso y avanzar. No quedarse con todo lo que dice allí y creer que esa es la verdad. Y entonces la escuela cumple esa función. Tiene que mediar entre la gran cantidad de información que recibe cualquiera que está sujeto a la influencia de los medios de comunicación y de veras los conocimientos que le pueden y le van a ser más útiles y le van a hacer de alguna manera conocer lo que le interesa y conocerse a sí mismo. Porque acumular información pues no tiene ningún sentido. Nuestro celular quizás tenga más capacidad de memoria que varios cerebros juntos que no reflexionan nada, que no tienen que seleccionar nada y que no tienen que tomar decisiones además. Y los humanos tomamos decisiones y a veces no tenemos la información suficiente para hacerlo de buena manera. Y luego nos estamos quejando de la mala suerte, de los malos gobernantes y de no sé qué tantas cosas, cuando mucho de la responsabilidad la tenemos nosotros. Son las 6:46, vámonos a otra pequeña pausa musical. Les recomiendo, si están en Facebook, a Peter Gabriel, búsquenlo por allí. Yo le sigo los pasos desde que estaba en Génesis, allá por los años 70 del siglo pasado. Es un músico genial y ahora creador de atmósferas, no nada más de creador de música, y eso lo pone en un lugar aparte. Regresamos en 5 minutos. Rápido aquí la cuestión del sonido que del video, como que en el video todavía entró un poquito tarde, pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Déjenme enseñarles esto. Si se ve bien, espero que sí. Aquí estoy. No. Bueno, esta es la novela que la semana pasada estuvimos recomendando, Tierra Roja, de Pedro Ángel Palú, la novela de Lázaro Cárdenas, editorial Planeta, porque revela algunas de las cosas cercanas del general Lázaro Cárdenas, de su gobierno, que pocos conocían o pocos dejaron de recordar, porque este salinismo, este neoliberalismo se ha encargado de satanizarlo, de decir que esos impulsos nacionalistas y obreros y campesinos que tenía Lázaro Cárdenas eran cuestiones de un régimen viejo, de un régimen autoritario, de un régimen comunista, y por lo tanto, pues, estando pegados al capitalismo, a nuestro vecino del norte, pues era algo trasnochado y peligroso. Bueno, pues se consideró tan trasnochado y peligroso que aún después de que el general Lázaro Cárdenas deja la presidencia, muchos años después, estamos hablando de 1961, cuando desde nuestro vecino del norte se arma una invasión a Cuba disfrazada de mercenarios cubanos y norteamericanos que de repente llegan a la isla armados y pretenden tomar el poder. Pues el general Lázaro Cárdenas se reactiva, sale de su tradicional mutismo, porque después de ser presidente se dedicó a no estorbar, sabiendo, o más bien conociendo y habiendo padecido la experiencia del maximato, de ese presidente que quiso eternizarse y que él tuvo que mandar al exilio, porque de otra manera pues no le iban a dejar gobernar. Bueno, sabiendo eso, se retira de la vida pública, pero en el 61, viendo este ataque con alevosía y ventaja del imperio norteamericano contra una pequeña isla que estaba tratando de definir su futuro, pues solicita una entrevista con el presidente de entonces, el señor López Mateos, también general, para plantearle la situación de que México debe solidarizarse con el pueblo cubano y no permitir, o por lo menos condenar, la invasión norteamericana y obviamente el bloqueo económico que se armó a partir de entonces. Pero era tan peligroso que se dijera eso en aquellos tiempos
que dice Pedro Ángel Palú, y aquí lo relata, mejor se los platico, ¿no? El 28 de abril, después de despachar al viejo general Cárdenas, el presidente López Mateos recibió al general Olachea en Los Pinos. El militar tenía la esperanza de recibir el beneplácito del presidente para sus planes de eliminar al agente comunista Cárdenas, como lo llamaba en privado. Su sorpresa fue enorme y no pudo guardar la calma cuando el presidente se negó a ejecutar el plan del secretario de la Defensa. Todavía no, Olachea, todavía no. ¿Y entonces cuándo? Ahora tenemos todo a nuestro favor. Después de lo que ha declarado a la prensa y su participación con los estudiantes en el Zócalo a favor de Cuba, nadie nos va a culpar, señor presidente. Se lo digo con toda claridad, todavía no es tiempo de eliminar al general Cárdenas. Guarde usted su expediente. Filiberto García, entonces un reportero, se enteró 2 días más tarde de lo ocurrido en Los Pinos, gracias a un teniente coronel que había conocido en San Luis en la época del levantamiento de Zedillo y que trabajaba con Olachea. Volvió a telefonear a Telles. Por ahora se han frustrado los planes contra el general. El presidente no está de acuerdo con quitárselo de encima. Martínez de la Vega le avisó al trompudo del plan para eliminarlo. El trompudo, así le decían al general Cárdenas. Sí, pero al general no le importó. Siguió en lo suyo y en esos planes de irse a Cuba. Aunque si leyó la prensa sabe que el presidente no lo va a dejar salir de México. Están cancelados todos los aviones a Cuba y a Mérida. Menos mal, Telles, le dice este teniente coronel. La pinche revolución tiene un respiro, la salvamos. No, querido capitán, la revolución está difunta, bien muerta. La revolución solo existe en los libros de historia patria. Eso es lo que dicen en este diálogo entre un militar que está cercano al entonces secretario de la Defensa, el general Olachea, que había planeado ya el asesinato del general Lázaro Cárdenas porque no iba de acuerdo con esa política de alinearse a los intereses norteamericanos durante la invasión o la pretendida invasión de 1961. Desde entonces, este régimen norteamericano trae atorada a Cuba y pues ahí sigue, ¿no? Las 6:59 ya terminamos con la transmisión de este programa. 23 grados seguimos, estamos en Querétaro, 3 de febrero, el 5 aniversario de la Constitución, su centenario, por cierto. Denle una leída, aunque sea a esta Constitución ya bastante maltrecha y demás. Y nos escuchamos y nos vemos, espero, la próxima semana. Hasta pronto.